Todos tienen nombre. Digo, o sea, no. Bueno, pues yo voy a empezar. Les voy a ir explicando las reglas. Hay 3 equipos: el Hospital Metropolitano, Hospital San José y Hospital Zambrano. Cada equipo tiene la opción de escoger una opción de las 5 categorías que les voy a presentar a continuación. Y cada catálogo, por así decirlo, de preguntas tiene un puntaje. Entonces, vamos a ver quién junta más puntaje. Todas estas preguntas pues tienen que ver con la guía ADA 2021 de diabetes. Y pues bueno, es una manera un poquito más interactiva de poder ver todo lo que viene en la guía y al menos quedarnos con las cosas más importantes. Las reglas es que hay nada más 10 segundos por pregunta. Así es que cuando yo diga Hospital Metropolitano, uno de ustedes, residentes, me va a decir qué categoría quiere y por cuántos puntos. Le enseño la pregunta y tiene 10 segundos para responder la pregunta. Si acaban sus 10 segundos, entonces no tiene nada de puntaje, o si se equivoca, pues tampoco tiene puntaje. Y puede responder cualquier residente del equipo en turno, ¿ok? Pero que sea nada más de la sede con la que estamos. Entonces puede responder un R1, un R4, puede responder el que sea, el que se sienta con la confianza. Y no les dé pena, se vale equivocarse. El propósito de esto pues es aprender, ¿ok? Sí, muy bien. Entonces vamos a empezar primero con el Hospital Metropolitano. Escojan una, por favor. Diagnóstico. Diagnóstico, ¿de cuántos puntos? 400. 400. Dice la raza que 400. Bien, empezamos con 400. La pregunta menciona 3 condiciones que alteran la hemoglobina glucosilada. Empiezan. Ok, una es anemia, deficiencia de glucosa 6-fosfatasa y otra es, ¿qué? Se Transfusiones. acabó el tiempo. ¿Qué? Muy bien. Ay, las dije. Pero sí, está bien. Los vamos a dar por bueno. Ya tienen 400 puntos. Recuerden que la hemoglobina glucosilada es algo muy útil en el diagnóstico de la diabetes. Sin embargo, solamente en 30% de los casos logra diagnosticar la diabetes. Y esto es porque pues, puede ser fácilmente alterada por algunas otras cosas. Cuando se compara con la glucosa en ayuno o la prueba de tolerancia a la glucosa, pues muestra un rendimiento mucho menor a estas. Cosas que alteran la glucosa es la anemia de células falciformes, el embarazo en el segundo o tercer trimestre y también pues, puede ser en el posparto por estos cambios hemodinámicos que hay en las mujeres, la deficiencia, como bien dijeron, de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el VIH, hemodiálisis, la pérdida sanguínea reciente o las transfusiones y la terapia con eritropoyetina. En su lugar se pueden emplear algunas otras cosas que, por ejemplo, la fructosamina pues puede ser algo que pueda correlacionar bien o la albúmina glucosilada. Recordarles nada más que pues la hemoglobina glucosilada sí tiene una buena correlación con los niveles de glucosa en cuanto es el paciente correcto. Y por ejemplo, pacientes que están descontroladas, que están en más de, por ejemplo, 240, 269, pues van a tener estas hemoglobinas glucosiladas muy altas de hasta 10, 11. Y pues para el diagnóstico normalmente tomamos la cifra de 6.5, que pues bueno, correlaciona bien con ser mayor de 126. Oye, ya, disculpa, aquí en el Metropolitano hay una pregunta. Sí, no sé si sabrás el mecanismo por el que el VIH causa como esta alteración en la glucosilada. Me parece que es porque muchos de estos medicamentos interfieren en el páncreas. Incluso los medicamentos para VIH son causantes también de diabetes tipo 3 y por lo tanto pues pueden alterar los valores. Ok, gracias. Nada. Muy bien, siguiente, el Hospital San José, escojan una pregunta. 300 puntos en tratamiento. 300 puntos tratamiento, muy bien. ¿Cuáles son las indicaciones para inicio de insulina en un paciente con diabetes mellitus tipo 2? Empieza el reloj. Glucosilada mayor a 9, un síndrome catabólico, pérdida de peso, poliuria, polidipsia, luego que debute con una emergencia por descontrol glicémico.
Muy bien. El índice de insulina en pacientes diabéticos pues tiene estas tres indicaciones, que es la evidencia de catabolismo, como bien mencionaste, que es pérdida de peso, hipertrigliceridemia, el paciente con cetosis, los síntomas de hiperglucemia, porque habla pues del que el paciente está en cetosis como tal, y la hemoglobina glucosilada mayor de 10%, o que al momento del diagnóstico los niveles pues continuamente estén por arriba de 300, ya que esto pues correlaciona con niveles de hemoglobina glucosilada mayores de 10. En diabéticos tipo 2, la dosis inicial se inicia a 0.1 o 0.2 unidades por kilo. Y bueno, se considera agregar a las preprandiales, iniciar con un bolo de 10% de la dosis basal, esto cuando vamos a iniciarla con este esquema, y bueno, lograr mantener hemoglobinas glucosiladas por debajo de 8%, pues ya hay que considerar disminuir estas dosis, o si el paciente ha tenido una buena corrección de los malos factores o de los malos hábitos, pues incluso hasta se pudiera retirar. En caso de hipoglucemia, pues si se desconoce cuál fue la causa, sí se recomienda que bajemos la dosis desde un 10 hasta un 20% en caso de encontrarse. Recuerden que en el algoritmo de tratamiento, casi sí, o sea, no hay ninguna opción o no hay ningún escenario en el cual empecemos con la insulina de primera mano. En todas, por lo general, siempre vamos a empezar dependiendo de las metas que tengamos, ya sea un paciente con mucha carga o mucho riesgo de enfermedad de aterosclerosis, pues empezaremos con GLP, con SGLT2, en aquellos pacientes en los cuales temamos que pueda haber hipoglucemia, pues con mucha menos razón iniciaremos diabetes, y en aquellos pacientes en los cuales queramos disminuir de peso, por ejemplo, que eso sea nuestra principal preocupación, o que a lo mejor el tema del dinero sea un problema, pues empezaremos con otros medicamentos baratos, pero realmente la insulina nunca es como la primera opción para ninguno de estos escenarios. Ahora, siguiente, Hospital San José, perdón, Hospital Zambrano. Sí. Hola, va a ser 400 de metas. 400 de metas, muy bien. ¿Qué estudio demostró mayor mortalidad con control glicémico intensivo de 110 sobre 180 contra el moderado? Mayor mortalidad en el intensivo, en el de 110 a 180. O sea, pero ¿cómo se llamaba ese estudio? Empieza con... ¿UKPPDS? No. Sí. ¿Seguros? Bueno, no. El estudio fue el NICE-SUGAR. Este estudio reunió 6.104 pacientes que fueron admitidos a la terapia intensiva de manera aleatoria y fueron asignados al grupo de control glicémico intensivo de 110 hasta 180 contra el grupo glucémico moderado, que fue de 140 a 180. En este, lo que se evaluaba pues era el outcome era ver la mortalidad por cualquier causa a 90 días. Y lo que se encontró fue que sí hubo mayor mortalidad y hasta 10 a 15 veces mayor riesgo de hipoglucemia en el grupo de control glicémico intensivo que en el de moderado. Por lo tanto, pues las recomendaciones salieron de que estas leucemias pues podían ser con un control glucémico mucho más moderado. Y pues en el hospital hay que tener nada más esos cuidados. La meta en los pacientes hospitalizados pues no tiene que pasar nada más de 180. La meta, por ejemplo, para pacientes críticos y no críticos debería mantenerse entre estas cifras de 140 a 180. Y pues hay que realizar una hemoglobina glucosilada a todos los pacientes con diabetes o hiperglucemia intrahospitalaria si no han sido diagnosticados previamente con diabetes. Las metas más estrictas de 110 hasta 140 pues solamente estarían recomendadas en pocos pacientes. Estos son los pacientes posoperados que están muy críticos o en pacientes que pues tuvieron una cirugía cardíaca. ¿Okay? Mencionarles también que en el hospital el monitoreo de glucosa pues por ejemplo tiene que ser preprandial en pacientes que tienen una buena tolerancia a la vía oral. Tiene que ser de 4 a 6 horas en aquellos pacientes que tienen poca tolerancia o que están en ayuno. Esto es pues para tener mayor vigilancia y evitar episodios de hipoglucemia, y cada 30 minutos a 2 horas los pacientes con infusión de insulina pues tienen que estar monitoreados. El método de corrección
El de primera elección, pues es el método de basal-bolo. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen una pobre tolerancia o que están en ayuno, pues en ellos sí podríamos considerar la insulina basal nada más, o pues si se tiene mucho cuidado al momento del monitoreo, pues entonces basal-bolo. El régimen con escalamiento dinámico está fuertemente desaprobado. Este régimen pues es el de que les pones insulina glargina y bueno, ves cómo le va todo el día, ves que tiene una hiperglucemia y al día siguiente le subes. Este método pues no está muy recomendado, sobre todo en pacientes que tienen una buena tolerancia. Y bueno, en caso de que se interrumpa la nutrición enteral o que el paciente pues se encuentre en ayuno, sí se recomienda que iniciemos una infusión de dextrosa al 10% para prevenir hipoglucemia. ¿Ok? Siguiente, Hospital Metropolitano. Pausa. Sí. Lo estábamos debatiendo. No sé si la pregunta decía propiamente interhospitalario. El estudio extrahospitalario que mostró beneficio en mortalidad y reducción de tratamiento cardiovascular es el UCA-PDS. Y sí. interhospitalario. Este es el interhospitalario. Ok, está bien, te lo voy a dar por bueno. Excelente. Porque ando de buenas. Bueno, muy bien. Ahora sí. Hospital Metropolitano. Generalidades. ¿Por cuánto? 400. 200. Bueno, no, 400. Ok, vamos con todo. Pregunta, ¿en quiénes está recomendada la prevención farmacológica y con qué medicamentos? Está fácil. Ay, perdón. Ay. Es justo lo que íbamos a decir. No, sí. La metformina en pacientes... No sé si aplique, o sea, con prediabetes, pacientes con prediabetes. Ya pasó mucho tiempo. No, ahí va. ¿En quiénes está recomendado? En pacientes, ok, con prediabetes, pero especialmente en aquellos pacientes con un índice de masa corporal igual o mayor de 35, menores de 60 años y en mujeres que tienen diabetes mellitus gestacional. El medicamento más estudiado es la metformina y pues que tiene la mayor evidencia. Hasta 18% de reducción de diabetes a 2 años en el estudio de PPPOs. La metformina, los inhibidores de alfa-glucosidasa, liraglutide, tiazolimidinidionas y la insulina, todos ellos sí han sido estudiados, sin embargo, y también han demostrado reducir el riesgo, pero el mejor y el de elección es la metformina. Por lo tanto, pues es un medicamento que se tendría que considerar en esta población. Muy bien. Ya, es buena la pregunta, es que dije prediabetes, o sea, en general, y abajito dice especialmente. 100 puntos. 100 puntos. O sea, sí está bien. No, pues es que está muy fácil eso. No. Ay. Vamos a dar la mitad. La mitad. Muy bien. Siguiente, Hospital San José. Generalidades 300. Generalidades 300. Muy bien. Pregunta. Define cuáles son las tres definiciones, perdón, la redundancia de prediabetes. Una hemoglobina glucosilada mayor a 5.7, entre 5.7 y 6.4. Una glucosa en ayuno mayor Corre. entre 100 y 126. Y una curva de tolerancia a la glucosa de 140 a 199. Ok, muy bien. Recordarles que respecto a la prevención, la intervención en hábitos saludables de manera intensiva tiene un impacto en la reducción de incidencia de diabetes a 3 años de hasta 58%. Y otra vez en el estudio de PP, recordarles cómo esta intervención en hábitos saludables, pues el impacto que tiene en la reducción de incidencia de diabetes es mucho mayor al que tiene la metformina. Por lo tanto, es una medida que todos los pacientes, ya sea que tengan diabetes o que tengan que tengan prediabetes o que aún no se han diagnosticado como prediabéticos, pero que tengan obesidad o algún factor de riesgo asociado, pues deben de implementarse. ¿Qué es lo que se recomienda? Ejercicio físico moderado vigoroso de al menos 150 minutos por semana. ¿Qué es el ejercicio físico moderado? Bueno, medimos la intensidad moderada del ejercicio como 50-70% de la frecuencia cardíaca máxima, que sería 220 menos la edad de un individuo. Y por lo tanto el moderado pues sería de 50-70% de esta frecuencia cardíaca y el vigoroso de 70 hasta 85%. Este ejercicio, la recomendación es que se dividan en al menos 3 días sin dejar de pasar más de 48 horas sin ejercicio. Idealmente pues este ejercicio
debería durar más de 10 minutos y pues tener una meta de al menos 30 o más minutos al día. Duraciones más cortas pues se pueden considerar en pacientes que hacen actividad moderada a vigorosa, por ejemplo, pacientes que hacen HIIT o que hacen alguna actividad física que requiere o demanda mayor esfuerzo, y esto puede aplicarse también a pacientes más jóvenes y en mejor forma física. Los adultos que son capaces, por ejemplo, de correr a una velocidad media de 10 kilómetros por hora por al menos 25 minutos, podrán entrar en esta clasificación, que tiene una buena forma física y por lo tanto con ellos podrían ser menos los minutos a la semana. Se recomienda que sean 2 a 3 sesiones por semana de ejercicios de resistencia y también de flexibilidad, y puede también medirse eso como lo correspondiente al gasto de al menos 700 kilocalorías por semana. Se recomienda que los pacientes también como un hábito adecuado pues tengan una pérdida del 7% del total de su peso corporal. Esto es aplicable a 6 meses, pero pues estos beneficios, o sea, se pueden extender hasta los 4 años posteriores. Los estilos de dieta recomendados es la mediterránea, aquellas bajas en carbohidratos, la vegetariana y la DASH. Y imponer una meta de disminución calórica diaria entre 500 a 1000 calorías, pues es también una buena medida para lograr esta disminución de peso corporal. Lo que se recomienda es que la dieta de cualquier paciente con prediabetes o en general en todos los pacientes tengamos un consumo diario menor de 2.3 gramos diarios de sodio, que el consumo de alcohol sea moderado, no más de una bebida diaria en mujeres y no más de 2 en hombres, y que mantengamos consumos de proteínas mayores a 0.8 gramos por kilo, así como la recomendación de un consumo mínimo de 14 gramos de fibra por cada 1000 kilocalorías. Y el nuevo plato del buen comer pues consiste en esto, en que la mitad del plato estén verduras, que no estén almidonadas, un cuarto de este plato que sean granos, que sean cereales, y la otra parte pues que sean proteínas. Muy bien, ya me andaba yendo. Muy bien, siguiente. Vamos con Zambrano, escojan uno. Vamos a ir por diagnóstico 300. Ok, muy bien, diagnóstico 300. Nada más para acordarme. Sí, muy bien, diagnóstico 300. Muy bien, vamos para allá. Menciona 3 condiciones en las que sea necesario diferenciar diabetes 1 de diabetes tipo 2. Al menos 3. Pues para inicio de tratamiento, Se acabó el tiempo. para tamizajes. O sea, para saber cuándo hacer el tamizaje tanto de nefropatías, retinopatía, todo eso. Y para... Se nos acabó el tiempo, lo siento. Bueno, ¿cuándo es necesario diferenciar la diabetes? Cuando el paciente tiene una presentación clínica catabólica con PDPs, acetonuria, cuando nos encontramos ante un paciente delgado con poca respuesta al tratamiento inicial con sulfonilureas o metformina y que no tiene características de síndrome metabólico, un paciente delgado, un paciente que no tiene acantosis nigricans, etcétera, pacientes que tienen antecedentes personales de enfermedades autoinmunes, pacientes que tienen un historial fuerte de enfermedad autoinmune, incluye la diabetes tipo 1, que a lo mejor por generaciones de sus padres tienen características fenotípicas de diabetes tipo 1, y aquellos adolescentes o adultos con sobrepeso o obesidad, pero que presentan una diabetes de tipo 2 aparente, pero que en realidad pueden tener una presentación temprana de diabetes tipo 1. O sea, todo aquel paciente con sospecha de LADA. Por ejemplo, un paciente que durante los primeros 6 meses esté respondiendo bien al medicamento, pero posteriormente sea un paciente muy difícil de controlar, pues este sería un excelente candidato para hacer anticuerpos y para buscar diabetes tipo 1 como tal. ¿Okay? Siguiente metro, escojan una. Tamizaje de complicaciones. 200. Ok, muy bien. Ok. ¿Cómo debe iniciarse el tamizaje de nefropatía en diabetes 1 y diabetes 2? Al diagnóstico en la diabetes tipo 2 y en la diabetes tipo 1 a los 5 años de haber presentado la enfermedad. Okay, muy bien. ¿De cuántos puntos fue eso?
400. Fue de 200, ¿no? Sí. Pues sí, las herramientas que tenemos es la relación albuminuria-creatinina en orina y pues en todo paciente estimar la tasa de filtración glomerular. En los pacientes con diabetes tipo 1, el tamizaje es al momento del diagnóstico es a los 5 años, más de evolución, y en pacientes de diabetes tipo 2, pues en todo paciente sin importar el tratamiento. Por lo regular, porque en estos pacientes de diabetes tipo 2, pues ya llevan muchos años siendo diabéticos y no lo conocen. Para pacientes con diabetes y una relación albuminuria-creatinina mayor de 300 miligramos por gramo o una tasa de filtración de 30 a 60, pues estos pacientes deberían de ser monitorizados 2 veces por año para guiar la terapia. Pues recordarles nada más que KDIGO toma en cuenta ya la albuminuria y no nada más la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, pues tenerlo en cuenta siempre que veamos a los pacientes. En cualquier nivel de tasa de filtración glomerular, el grado de albuminuria pues está relacionado con enfermedad cardiovascular, con progresión de enfermedad renal crónica y con mortalidad. Por lo tanto, a cualquier paciente que veamos en consulta o que veamos como seguimiento, no nada más pedirle un perfil bioquímico, sino agregar también la albuminuria. Recordarles que la albuminuria pues es un sinónimo de daño endotelial y este daño endotelial pues está presente en todo el cuerpo. Entonces es una excelente ventana junto con la retina para ver cómo está el endotelio de todo el cuerpo. La mejoría del control glucémico sí logra retrasar la progresión de la enfermedad renal, no la revierte, pero al menos la retrasa. Y en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, pues hay que considerar en ellos el inhibidor de SGLT2, pacientes con tasa de filtración arriba de 30 y relación albuminuria arriba de 300. La recomendación es que en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica que además tienen un riesgo alto de eventos cardiovasculares, ellos también son candidatos a los agonistas del receptor GLP-1, ya que esto pues, ayuda a reducir la producción de albuminuria y también de los eventos cardiovasculares. Y en pacientes no gestantes, los YECA y ARA están recomendados en pacientes con hipertensión, relación albuminuria-creatinina arriba de 30 o la tasa de filtración apenas en menos de 60. ¿Qué cosas aumentan esta relación albuminuria-creatinina y que son independientes del daño renal para tenerlas en cuenta? El ejercicio dentro de las primeras 24 horas de haber hecho esta prueba pudiera aumentar esta relación. La infección, fiebre, insuficiencia cardíaca congestiva, hiperglucemia, menstruación y la hipertensión descontrolada, para tenerlos en cuenta. Muy bien. Siguiente, Sanjo, escojan una. Tratamiento 400, Jack. Muy bien. Tratamiento 400. Menciona 3 medicamentos aprobados para obesidad. Orlistat, liraglutida y naltrexona bupropión. Muy bien. Termina. Estos son los medicamentos aprobados para el tratamiento de obesidad. Si se fijan, fentermina es uno que se repite aquí 2 veces, pero como bien mencionan, Orlistat, liraglutida y fentermina, acompañado también de esta combinación de naltrexona con bupropión, son las opciones. Cada uno pues tiene sus ventajas. Si se van por la reducción como tal de porcentaje de peso, topiramato con fentermina es el que tiene pues, sí, mayor impacto. Es la combinación de una amina simpático-mimética anoréxica, que sería la fentermina, con un antiepiléptico, que el antiepiléptico pues ayuda como a reducir ¿cómo decirlo? Pues estas ansias, por así decirlo, de comer. Como reacciones adversas, pues nada más considerar que hay constipación, parestesias, insomnio, nasofaringitis, eructalmia, y pues bueno, esto no se debería de administrar con inhibidores de la MAO, ¿verdad? Tenemos también el Orlistat, que durante mucho tiempo estuvo muy de moda, muchas personas lo usaban. Es un excelente medicamento, pero pues también tener en cuenta de que las reacciones adversas son muy comunes. Los pacientes, si logran tolerar el dolor abdominal, las flatulencias, pues puede ser una buena opción. Y la fentermina, que por sí sola pues tiene una acción, un impacto hasta del 6%, que bueno, tiene estas reacciones adversas. Liraglutide, pues sería una excelente opción y de hecho pues es un excelente medicamento que no nada más ayudaría al control de peso o más bien a la disminución del peso, sino que también ayudaría a la disminución de la hemoglobina glucosilada. Este es un agonista del receptor de GLP-1, la dosis son 3 miligramos diarios, logra una reducción de peso hasta el 6% del peso corporal
Y bueno, las reacciones adversas, náusea, vómito, diarrea, reflujo gastroesofágico, pudiera haber alguna reacción en el sitio de inyección. Sin embargo, pues son muy cómodas de emplear, no es un medicamento que se tenga que tomar de manera muy seguida. Y pues bueno, nada más saber que hay que descontinuar si hay datos de pancreatitis o lesión renal aguda. Recordar que en todo aquel paciente con diabetes y obesidad, todos aquellos pacientes que tienen un IMC arriba de 27 son candidatos a un tratamiento farmacológico. Por lo tanto, pues si el paciente nos damos cuenta que está echándole todas las ganas, que está haciendo dieta, que está haciendo ejercicio, que está siendo muy apegado con los medicamentos, pero que no logra bajar este IMC, bueno, este es un paciente al cual se puede beneficiar. Aquellos pacientes que logren bajar de peso de forma temprana hasta más de 5% del peso corporal a los 3 meses de uso de alguno de estos medicamentos, pues entonces deben continuarlo. Y aquellos que no lo logren, es muy improbable que los medicamentos para bajar de peso vayan a hacer o vayan a mejorar todavía más los resultados si los continuamos, para tenerlo muy en cuenta. ¿Quiénes van a recomendarse cirugía bariátrica? Pues aquellos pacientes con un IMC arriba de 35, en los cuales no se logre una pérdida de peso persistente a pesar de estar realizando unas medidas pertinentes. Vemos el esfuerzo del paciente, el paciente a lo mejor está tomando los medicamentos de manera adecuada, pero pues este paciente simplemente no logra, no logra bajar este índice de masa corporal. Bueno, este es un paciente que podría considerarse como candidato. Muy bien. Zambrano. Tamizaje, porfa, de 400. Muy bien. Tamizaje 400. Menciona 3 datos de neuropatía autonómica. Hipotensión ortostática, estreñimiento y retención urinaria. Okay, muy bien. Respecto a la neuropatía diabética, es una complicación común de la diabetes. Más del 50% de las neuropatías periféricas diabéticas pueden ser asintomáticas, por eso es que es muy importante tamizarlas. El control glicémico puede prevenir o enlentecer la progresión de esta y no se puede revertir como tal. El diagnóstico de neuropatía por diabetes tiene que ser por exclusión. Les recuerdo cuáles son las causas de neuropatía: toxinas, medicamentos neurotóxicos, la deficiencia vitamínica de B12, hipotiroidismo, enfermedad renal, malignidad, infecciones, enfermedad crónica inflamatoria desmielinizante y vasculitis. En el contexto de un paciente que tenga datos de neuropatía, pues no irnos por lo más fácil de pensar que es por diabetes, sino siempre tratar de descartar todas estas, ya que la neuropatía por diabetes pues es algo de exclusión. La detección, ¿desde cuándo inicia? Desde el diagnóstico de diabetes tipo 2 y a los 5 años posteriores al diagnóstico en los pacientes con diabetes tipo 1. Una vez encontrada la neuropatía, se tiene que estar revisando de manera anual. ¿Cómo vamos a revisar esto? Bueno, la función de las fibras pequeñas lo vamos a hacer a través de investigar el dolor y la temperatura. La de las fibras largas con la percepción vibracional y con la prueba de monofilamento. Y la sensación protectora también con la prueba de monofilamento. Datos de neuropatía autonómica es la pérdida del estado de alerta por hipoglucemia, taquicardia en reposo, una hipotensión ortostática que sea una disminución más de 20 milímetros de mercurio en la sistólica y más de 10 en la diastólica, gastroparesia, que el gold estándar para esto va a ser la gamografía de sólido digestible, y constipación, diarrea, incontinencia, disfunción eréctil, una vejiga neurogénica y disfunción sudomotora. Bien. Siguiente es metro. Ok. Tratamiento 300. Metas de tratamiento. No, tratamiento 200. Okay. Bueno, no. Ya. Bueno, metas de tratamiento 200. Vamos por todas las canicas. ¿Cuál es la meta de LDL en pacientes con enfermedad aterosclerosa cardiovascular y riesgo mayor de 20%?
¿Cuánto? Es al menos menos de 70 de LDL, o lo más, o sea, lo mínimo que le puedas llevar. Recordar diabetes y dislipidemia. Pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que están entre los 40 y 75 años, en ellos está recomendada estatina de moderada intensidad. ¿Cuándo hay que solicitar estudios o cuándo hay que investigar esto? Pues bueno, se tiene que solicitar un perfil lipídico al momento de diagnóstico de la diabetes. Repetir cada 5 años en pacientes menores de 40 años o en pacientes que están con estatinas u otra terapia cada 4 a 12 semanas se tiene que estar solicitando perfil lipídico. En pacientes que tienen, más bien en pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, en ellos se recomiendan las estatinas de alta intensidad. Los pacientes que tienen también un riesgo en este score de más de 20%, se recomienda también añadir ezetimibe con el objetivo de disminuir el LDL más del 50% de lo que actualmente está, o como bien comentaron, por debajo de 70. Recordar, están contraindicadas las estatinas durante el embarazo y pues recordarle también cuáles son las estatinas según la intensidad. Aquellas que son de baja intensidad van a ser simvastatina, pravastatina, lovastatina, fluvastatina y pitavastatina. Y aquellas, solamente hay 2 de alta intensidad que serían atorvastatina y rosuvastatina. Estas 2 tienen también su dosis moderada para tenerlas en cuenta también. Hay otras recomendaciones, por ejemplo, se recomienda agregar el ácido eicosapentanoico para reducción de riesgo cardiovascular, pero solamente en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica que ya están con estatinas y que tienen triglicéridos entre 135 hasta 500. La combinación de estatinas y fibratos o de estatinas y niacina no han demostrado mejorar los desenlaces con los medicamentos que ya son de elección como tal. ¿Cuáles son las metas en diabetes? Pues bueno, en aquel paciente que ya sabemos que tiene enfermedad cardiovascular, pues la meta de LDL va a ser menor de 70, y en aquellos pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular o enfermedad aterosclerótica, pues va a ser menor de 100. Muy bien. Sanjo, escojan una. No sé qué quieres. Generalidades 200. Sí. Generalidad 200. Muy bien. ¿A partir de qué edad debe tamizarse todo adulto para diabetes? 45. No, debe ser mínimo antes de los 45 años, pero a cualquier adulto que tenga sobrepeso y un factor de riesgo. Bueno, bien. Contestando así como tal directamente la pregunta de la edad, es correcto. Recordarles, prediabetes, ¿qué es prediabetes? Una glucosa plasmática entre 100 a 125, una glucemia posterior a la prueba de tolerancia a glucosa a las 2 horas que está entre 140 a 199 miligramos sobre decilitro, y una hemoglobina glucosilada que está entre 5.7 a 6.4. ¿El tamizaje cómo se realiza? Bueno, directamente si nos vamos por la edad, pues todo paciente a los 45 años en población general debería de recibir un tamizaje para esto. Pero como bien mencionó Paco, todo aquel paciente con sobrepeso o obesidad que además tenga un factor de riesgo de estos, como un familiar de primer grado con diabetes, una raza de alto riesgo, como los afroamericanos, nosotros los latinos, nativoamericanos, asiático-americanos o los isleños del Pacífico, que serían los hawaianos, etcétera. Historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, LDL menor de 35 o triglicéridos mayor de 250, síndrome de ovario poliquístico, aquel paciente que tiene inactividad física o que tengan alguna otra condición asociada a resistencia a insulina como obesidad, acantosis nígricas. Todos estos pacientes deben ser tamizados desde ese momento. Los pacientes que tienen prediabetes, pues tienen que tamizarse anualmente a ver si estos pacientes ya desarrollaron diabetes como tal o ya están en criterios de diabetes. Los pacientes que tuvieron diabetes gestacional, estas pacientes cada 3 años tienen que tamizarse a ver si ya tienen diabetes. Y los pacientes que tienen VIH, como ya lo mencionamos. Ahora, si los resultados son normales, este tamizaje, la recomendación es que se repita a los 3 años. Obviamente, en todos estos pacientes en que se tamizan, pues se tienen que hacer recomendaciones de los hábitos saludables. Excelente. Muy bien, vamos con Sanjo.
A Sanjo ya, ¿verdad? Muy bien. Vamos con Zambrano. Diagnóstico 200. Diagnóstico 200. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética? Los criterios diagnósticos, o sea, que tenga acidosis metabólica con un bicarbonato menos de 15 y un pH menor de 7.3. Y cetonas en orina. 2 cruces o que sean más de 100. La cetoacidosis diabética, según los criterios de la ADA, pues va a ser, bueno, hay diferentes guías, etcétera. Yéndonos como tal a la ADA, pues van a ser una glucosa que pudiera ser arriba de 250. Recordar que hay cetoacidosis, que hay cetoacidosis euglucémicas, pero por lo general estos pacientes suelen tener estas concentraciones de glucosa. Pero pues lo más significativo, como ya mencionaron, es el pH por debajo de 130, la disminución de bicarbonato por debajo de 18 y recuerden, y algo bien importante, pues la diferencia de non-gap que sea mayor de 10 o que esté elevada, haciendo los cálculos. Podríamos encontrar la prueba o la reacción más bien de nitroprusiato en orina y pues que serían estos de las cetonas o directamente pues buscar el beta-hidroxibutirato en sangre, que pues es un recurso que vamos a tener en hospitales como Zambrano, como San José, pues para que lo tengan en cuenta también. Por lo general estos pacientes suelen estar un poco adormilados, sin embargo no llegan a la disminución del estado de alerta de un paciente que pues está como el hiperosmolar. Los tres, vamos a decirlo así, que la triada va a ser hiperglucemia, acidosis metabólica y la cetonemia, como bien dijeron. Respecto al síndrome hiperosmolar, estos pacientes, la característica va a ser que su pH va a estar por arriba de 730, por lo tanto los pacientes pues, no van a tener una acidosis tan profunda. El anion gap también va a estar conservado, pero van a tener una hiperosmolaridad arriba de 320. Estos pacientes se pueden presentar pues, en coma, por lo general estos pacientes van a estar muy deshidratados. Podríamos decir que su tétrada va a ser la hiperglucemia grave, por lo general van a estar arriba de 600, una osmolaridad sérica aumentada y deshidratación. En el caso de la cetoacidosis, el glucagón es la principal hormona contrarreguladora y la responsable de la cetoacidosis. La gluconeogénesis hepática va a ser el principal mecanismo de la hiperglicemia en la cetoacidosis diabética. Aquí lo más importante pues, es la presencia de acidosis como tal, y esta acidosis pues, causada por estas cetonas acetoacetato, que no es algo que podamos medir, pero sí el beta-hidroxibutirato. Y a diferencia del síndrome hiperosmolar, aquí hay una mayor concentración circulante de insulina y que es la determinante de que no haya como tal cetosis o cetonemia, ya que pues esta mayor cantidad de insulina pues no permite o contrarregula los mecanismos que echan a andar en la producción de cetonas. Aquí pues la hiperglicemia es muy alta y por lo tanto hay mucha diuresis osmótica y esto es lo que causa que los pacientes pues los encontremos en un estado muy deshidratado. Recordarles que las etiologías más comunes de la cetoacidosis diabética, pues los principales precipitantes van a ser infecciones hasta en el 45%, omisiones como tal, tratamiento hasta el 20% y hasta 7% puede ocurrir en los pacientes que están en el hospital. Los síntomas de cetoacidosis suelen ser polidipsia, poliuria, náusea, vómito, dolor abdominal, la alteración visual, letargo, alteración sensitiva, entre otros. En cuanto a la etiología del hiperosmolar, los principales desencadenantes pues suelen ser neumonías, infecciones también, pero puede ser condiciones agudas como EBC, infartos o traumas. Los síntomas generalmente del hiperosmolar van a ser alteración del nivel de conciencia y los pacientes generalmente se encuentran en una deshidratación grave. Muy bien, vamos con Zambrano. No. ¿Cuál? Perdón. ¿Seguimos nosotros? No, Zambrano. Ah, sí, perdón. ¿Qué quieren? Tamizaje de complicaciones 300. Muy bien, tamizaje. Ok. Vamos para allá. ¿Con
qué frecuencia deben valorarse los pies de un paciente diabético? Debe ser cada que el paciente acude a consulta. Cada que el paciente acude a consulta, ¿segura? Sí. A ver. Cada año. En aquellos pacientes que no, o sea, que todavía no se encuentra que tienen pie diabético, pues es una evaluación anual. Y en los pacientes que ya tienen pie diabético, como bien dijiste, es cada visita. Ahora, preguntar si en todos estos pacientes hay antecedentes de que tengan una ulceración, amputación, si tienen pie de Charcot, cirugía vascular o una angioplastía. Y investigar también factores de riesgo, tabaquismo o enfermedades, o más bien estados en los cuales ya podría estar asociado a alguna neuropatía que podría favorecer el pie diabético, como la retinopatía, la enfermedad renal o síntomas de neuropatía. La exploración debe incluir la inspección de piel, de deformidades, de neuropatía y de enfermedad vascular. El calzado especializado va a ser para pacientes que tengan alto riesgo, o sea, pacientes en los cuales no nada más ya encontramos que tienen pie diabético, sino que ya se encuentran con una neuropatía grave, que ya tienen una deformidad, que tienen úlceras o formaciones callosas, que tienen pobre circulación o historia de amputación. La manera para investigarlo pues es a través de la prueba de monofilamento. Estos que les pongo aquí pues son algunos puntos claves en los cuales podemos investigar si este paciente pues ya tiene algún grado de neuropatía y pues como bien dijiste, o sea, en cada visita se tienen que descubrir los pies del paciente y valorarlos. ¿Qué factores tienen que ver o son predisponentes para úlceras o amputaciones? Que los pacientes se encuentren en un mal control glucémico, que tengan neuropatía periférica, que sean pacientes fumadores, como ya dijimos, que tengan deformidades, etc. Y pues recordarles también que el calzado especializado, pues ya dijimos para quiénes son. La mayoría de infecciones del pie diabético son polimicrobianas. Por lo general los cocos gram positivos aeróbicos son la principal causa, pero las heridas que no tienen evidencia de infección de tejidos blandos u óseo no requieren antimicrobianos. O sea, el puro hecho de encontrar una úlcera, pero sin datos de infección, sin que el paciente manifieste salida de desecación purulenta, edema, eritema, no es una indicación para usar antimicrobianos. Y pues bueno, estas son las características de cómo tiene que ser el calzado en pie diabético. Les comparto la presentación para que la vean. Muy bien. Vamos con Sanjo. Pues tratamiento 200. Muy bien, tratamiento 200. ¿Qué medicamento ha demostrado disminución del MACE, protección renal y falla cardíaca? De los antipuglicemiantes. De 2-3. Y perdón, niveles del SGLT2. ¿De los SGLT2 todos o alguno? Dapagliflozina. Ok. Sobre todo el que más se ha asociado a todos es empagliflozina, pero estoy de acuerdo. La empagliflozina también ha demostrado reducir muchas de estas cosas. Ahorita vamos a ver. Los inhibidores de SGLT2 y de agonistas GLP-1 están recomendados en todo aquel paciente que tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que tiene enfermedad renal crónica o que tiene insuficiencia cardíaca. Ojo, la indicación en insuficiencia cardíaca es pura de los SGLT2, no de los antagonistas de GLP-1. Están avalados por diferentes estudios como Parreg, Canvas, Declare, TIMI 58, Vertice-B, DAPA, HF, Emperor, Credence, todos estos. Los GLP-1, avalados por Líder, por Sustain 6 y por Rewind. ¿Cuáles son los beneficios que se han encontrado? Pues bueno, por ejemplo, de empagliflozina, disminución en las 3 SGLT2 de la disminución del MACE. El MACE, recordemos que es un outcome o un desenlace que está compuesto por infarto, EBC, enfermedad cardiovascular. Han demostrado también disminución en la falla cardíaca, como ha sido el caso de empagliflozina, como ha sido el caso de empagliflozina y como ha sido el caso de canagliflozina. Han demostrado también mejorar o al menos retrasar la evolución en un paciente ya con albuminuria. El que tiene, o más bien el más estudiado ha sido para esto canagliflozina. Vean cómo canagliflozina ha logrado disminuir la progresión de albuminuria,
ha logrado disminuir también los desenlaces compuestos de la reducción de tasa de filtración glomerular, de la necesidad de terapia de reemplazo de renal y de las muertes asociadas a enfermedades renales también. Por lo tanto, pues son excelentes medicamentos en este tipo de pacientes. Saxagliptina pues tiene también sus ventajas. En este no se ha encontrado como tal una diferencia en la reducción de MACE, pero pues saxagliptina, que es de los de FP4, es un medicamento que, si bien es un medicamento muy útil porque, por ejemplo, es un medicamento que no se asocia a hipoglucemias, etcétera, pero, por ejemplo, no ha demostrado todos los beneficios que tienen los SGLT2 o los GLP-1. Por ejemplo, en el caso de la saxagliptina, incluso hasta ha demostrado aumentar el riesgo de falla cardíaca. No es lo mismo para sus hermanos, o sea, sitagliptina, linagliptina. Estos, a pesar de que no han demostrado disminuir como tal estos desenlaces compuestos del MACE, pues este paciente sigue sugiriéndose para aquellos pacientes en los cuales el fin o el objetivo del tratamiento es evitar la hipoglucemia. Y tenemos los GLP-1, de los cuales probablemente el más estudiado pues sea liraglutida y semaglutida. Estos sí han demostrado disminuir el MACE, han demostrado también disminuir de manera directa la mortalidad cardiovascular y también no han demostrado estos medicamentos tener una incidencia de manera directa en la falla cardíaca como sí lo ha demostrado los GLP-2. Los SGLT2, perdón. En cuanto a términos de eficacia, la metformina pues, es un excelente medicamento, es uno de los medicamentos que logra mayor disminución de la hemoglobina glucosilada. Es un medicamento que es neutral en el caso de falla cardíaca, que es neutral en el caso de disminución de pérdida de peso y que pues bueno, no se asocia a hipoglucemia. Es de un costo bajo, por lo tanto pues un paciente que hay que tener en cuenta, pero pues es neutral también con los efectos renales. Ha habido un antes y un después en la investigación de los tratamientos para diabetes y es que ya la recomendación actual es que los medicamentos para diabetes todos estén enfocados en reducir la mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, pues se ha disminuido mucho la investigación en medicamentos que no se asocian a estos beneficios y pues puesto los ojos en aquellos pacientes, en aquellos medicamentos que sí tienen esta acción. Respecto a los SGLT2, son medicamentos benéficos en cuanto a la falla cardíaca, en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, están asociados a pérdida de peso, tienen beneficios en aquellos pacientes con enfermedad renal o en aquellos pacientes que ya se encuentran con albuminuria. De la misma manera, los GLP-2 también se asocian a disminución de peso. Estos medicamentos son neutrales en el caso de los pacientes que tienen falla cardíaca y pues un beneficio se ha encontrado en dulaglutide, liraglutide y semaglutide en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. No se ha encontrado este mismo efecto en exenatide y en lixisenatide. Los de PP4 son medicamentos que igual no se asocian mucho a hipoglucemia, el costo es muy alto y pues si vemos no tienen muchos beneficios en lo cardiovascular o en lo renal. Incluso la saxagliptina es un medicamento que ya dijimos puede exacerbar la falla cardíaca. Las tiazolidinidionas son medicamentos muy efectivos, son medicamentos por lo general que no son tan caros, sin embargo estos medicamentos no han probado tener algún beneficio como tal. Solamente pioglifosina ha sido relacionado, sin embargo, pues a veces también estos medicamentos no se pueden combinar con otro y pues bueno, hace un poquito más difícil. Además, sus reacciones adversas pues suelen ser poco toleradas y por lo tanto pues muchos pacientes no los prefieren. Las sulfonilureas, específicamente las de segunda generación, tienen una alta eficacia, sí causan hipoglucemia, pero pues bueno, sería algo que consideráramos en un paciente en el cual el objetivo del tratamiento pues sea tener un precio asequible para que el paciente pueda cumplir con las metas. Son neutrales en términos de efectos cardiovasculares y efectos renales y pues se pudieran asociar también a aumento de peso. Ustedes no vieron nada. Muy bien. Siguiente pregunta, Zambrano. Metas de tratamiento 200.
Muy bien. ¿Cuál es la meta de TA en pacientes con diabetes e hipertensión en riesgo alto? Menos de 140-90. 130, 80. Alto riesgo, perdón. 130, 80 y sin alto riesgo 140, 90. Ah, Perdón. muy bien. Salvado. En aquellos pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular, pues hay que estratificarlos. Si el paciente es un paciente que no tiene diabetes y que tiene una TA de arriba de 120, 180, la recomendación para ellos simplemente son la intervención en hábitos de salud, que ya los mencionamos. En pacientes que tienen diabetes e hipertensión, pero que tienen un riesgo bajo, según esta escala, o sea, menor de 15% de 10 años, pues la meta es 140, 190. Pero en aquellos pacientes que el riesgo es alto, aquí la meta es de menor de 130 a 80. Las mujeres que tienen diabetes y que tienen hipertensión ya preexistente, pues con ellas, en el caso de embarazo, pues la meta es de 110 hasta 135 sobre 85. Recordar que en aquellos pacientes que se encuentra que tienen hipertensión, si su TA está arriba de 140 sobre 90, pero abajo de 160 sobre 100, se puede iniciar con un solo medicamento. Generalmente la recomendación para todos es empezar con un medicamento que logre disminuir la albuminuria. Y pues estos son los YECAS, los ARAs, etc. Y en aquellos pacientes que inician con una TA muy alta, arriba de 160 sobre 100, iniciar ya con 2 medicamentos. Pero siempre cuidando esto, que sean medicamentos que tengan influencia en disminuir como tal la albuminuria. Los que han demostrado reducir los eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes han sido YECA, ARA2, que son los de primera línea, y debe mantenerse una mayor dosis tolerada en pacientes que tienen una relación albuminuria-creatinina urinaria mayor de 30. Entonces, pues siempre tratar de llevar a los pacientes, pues sí, a lo máximo tolerado. Muy bien, vamos con metro. Tratamiento de 100. Ok, muy bien, tratamiento de 100. ¿Cuál es la disminución posible de hemoglobina glucosilada con biguanidas y cuál es la disminución con SGLT2? ¿Quién da más? Sí. Ay, no. 1 a 2. Punto para Carlos. Punto para la rotación de geriatría. Bueno, pues sí, como bien mencionó Carlos, para la metformina es de 2 o incluso más de 2. Para los SGLT2 y los GLP-1 ronda por ahí del 1%. Vean cómo otras son también muy efectivas, como las tiazolidinionas en 1.5% o las metiglitimidas. Sin embargo, pues recordarles, no nos vamos tanto como por la capacidad de disminuir el porcentaje de hemoglobina glucosilada, sino más bien por disminuir los riesgos, sobre todo el riesgo cardiovascular, el riesgo de progresión. Entonces, a pesar de que son medicamentos que pudieran tener mayor disminución de la hemoglobina glucosilada, a final de cuentas, buscamos también tener esa protección sobre el corazón y sobre el riñón. Bueno, la metformina es un agente farmacológico de elección, debe continuarse todo el tiempo que sea tolerado, es de elección en todo paciente con diabetes. En todo paciente con diabetes incluso, pues debería detenerla siempre y cuando su tasa de filtración pues esté arriba de 30. En todo aquel paciente también que tenga falla cardíaca, pero que la falla cardíaca esté estable. En un paciente que está inestable, que está hospitalizado, pues se tiene que retirar. Ahora, cuando los pacientes se encuentren con una hemoglobina glucosilada por arriba de 1.5, por arriba de las metas, pues generalmente hay que considerar combinar otro medicamento con la metformina, no dejar la metformina sola. Estos otros medicamentos de primera línea pueden ser los inhibidores de SGLT2 y los agonistas de GLP-1. Que bueno, pues ya vimos todos sus beneficios. Y muy bien. Vamos con Sanjo. Generalidades por 100. Muy bien, generalidades por 100. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en México? No, 10%. El 10%. Bien. La prevalencia mundial es de 0.3% de la población, o sea, más de 450 millones en el mundo. Es la principal causa de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y pues tiene hasta 2 veces riesgo en todos los pacientes con diabetes.
Según las cifras de EnSalud de 2018, que pues bueno, no tiene mucho que las consulté, que era la última que había, pues es de 10.3% de la población. O sea, 1 de 10 mexicanos son diabéticos, es de tomar en cuenta. Los estados con mayor prevalencia de diabetes son Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México y Nuevo León. Y pues bueno, nada más recordar las definiciones. Diabéticos tipo 1, pues una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Tipo 2, la pérdida progresiva de la secreción adecuada de insulina o una insulina resistencia. La diabetes gestacional es aquella que se encuentra en el segundo o tercer trimestre del embarazo, pero que no era evidente previo a la gestación. Y hay algunas formas específicas, como puede ser la monogénica o aquellas enfermedades del páncreas exócrino, diabetes inducida por fármacos, como los antirretrovirales, esteroides, etc. Muy bien. Siguiente pregunta para Zambrana. Diagnóstico de 100. Muy bien, diagnóstico de 100. A ver, es un masculino de 55 años, de antecedentes, tiene consumo crónico de alcohol e hipertensión, de 10 años de diagnóstico y está en tratamiento con losartán. Él vino por disestesias en los pies, le interrogas otros síntomas y los niega. Encuentras en sus paraclínicos una hemoglobina de 9, macrohiper, glucosa aleatoria en 220 y creatinina de 0.8. A ver, escoge una opción. Es diabético y pues hay que iniciarle terapia. No es diabético, nos vamos a los 3 meses con nuevos laboratorios. Puede ser diabético y le pido glucosa, pero ahora en ayuno. Confirmo mi sospecha de diabetes con una hemoglobina glucosilada o interconsulto a la doctora K. La B. Puede ser diabético, pero no tiene síntomas de hiperglicemia, ¿no? Entonces tienes no, que, no son los que que... confirmarlo. A. Muy bien, exacto, es la C. Bueno, probablemente la diapositiva más importante es la que sigue a continuación. Nada más recordarles, presentación clínica de diabetes, fatiga, visión borrosa, una pobre cicatrización, pérdida de peso, polidipsia, poliuria. Por lo general estos pacientes van a cursar con icturia. Recordarles que cuando ocurre la poliuria es porque la glucosa sérica anda por arriba de 180 y polifagia. Y bueno, esta es la diapositiva probablemente más importante. Recordarles, el diagnóstico de diabetes requiere de al menos 2 pruebas anormales de una muestra o de 2 diferentes muestras. Por ejemplo, un paciente, le puedes tomar sangre y de esa sangre que le tomas le pides glucosa en ayuno y además le pides una hemoglobina glucosilada. Ahí son 2 pruebas, bueno, y vamos a suponer que salen anormales, que la glucosa sale arriba de 126 y la hemoglobina glucosilada sale arriba de 6.5. Si las 2 salen alteradas, entonces ya puedes dar el diagnóstico de diabetes. O, por ejemplo, a un paciente le tomas la glucosa en ayuno y además le haces la prueba de tolerancia a la glucosa y esta sale arriba de 200 a las 2 horas. Bueno, pues entonces ya puedes hacer el diagnóstico con una sola muestra de sangre. Puede ser que escojas hacer 2 muestras diferentes. También, si estas 2 muestras diferentes están anormales, entonces puedes hacer el diagnóstico. Solamente hay un escenario en el cual solamente necesitarías una sola muestra y que esa sola muestra estuviera anormal. Y es en aquel paciente que tiene síntomas clásicos de glucemia plasmática aleatoria arriba de 200 y pues que el paciente está sintomático. Es un paciente que viene con poliuria, polifagia, polidipsia, que viene con todos estos signos clínicos que mencionamos acá y le tomas la glucemia y la glucemia plasmática sale arriba de 200, pues bueno, puedes decir con confianza que es esto. En el caso clínico que les puse, pues un paciente que probablemente tiene neuropatía diabética, pero no sabemos, o sea, puede ser que esta neuropatía sea porque el paciente es alcohólico, puede ser que esta neuropatía sea porque el paciente tiene enfermedad de tiroides, entonces no lo podemos como tal categorizar como un paciente diabético. Aparte, yo no mencioné que este paciente tuviera los síntomas clásicos de diabetes. Por lo tanto, lo recomendable con ese paciente del caso clínico, pues sería, bueno, tomar una glucosa en ayuna y ya. No consideraría la hemoglobina glucosilada porque es un paciente que está anémico y pues por lo tanto que esto, pues no, o sea, saldría alterado el resultado. En caso de que hagamos estas pruebas y que no se confirme el diagnóstico, bueno, al paciente hay que comentarle cuáles son los signos, cuáles son los síntomas de la enfermedad
y repetir otra vez la prueba a los 6 meses, a los 3 a 6 meses. El diagnóstico en aquellos pacientes con diabetes tipo 1 que ya vimos en quienes hay que sospecharlo, pues bueno, hay algunos anticuerpos que se recomendarían, anti-GAT65, anti-insulina, anti-islote beta y anticélulas beta, antitirosin fosfatasa 1 y 2 y antitransportador de zinc. El diagnóstico para diabetes gestacional, así pensando en que estamos o sea, yo creo que la mejor prueba es esta, la prueba de tolerancia 75. Hay otra que es con más gramos de glucosa. Sin embargo, esta me parece la más fácil, la más fácil de emplear. Le das a la paciente 75 gramos de glucosa y tomas muestras en ayuno, a la hora y a las 2 horas posteriores. En ayuno, si es arriba de 90, bueno, es diabético. Si tiene arriba de 180 a la hora, es diabético. O mayor de 2 horas, arriba de 153, es diabético. El diagnóstico en estas pacientes embarazadas nada más requiere que una de estas 3 cifras esté alterada y no que 2 o las 3 estén alteradas. Por lo tanto, tenerlo mucho en cuenta. Vamos con Zambrano. Quedan 2, venga. Le toca al metro, ¿no? Acabamos de pasar nosotros. Sí, le va al metro. Ok, metro. Oye, Jack, solo que me dicen que tienen clase de nefro. Ah, bueno. Sorry. Es cierto. Ya estamos sobre la hora, ya son las 3:03. Bueno, ahorita hago el puntaje y se los mando.